debemos librarla diariamente, pero tampoco podemos salir al campo de batalla sin entender que debemos pelear en una forma correcta. Y precisamente los dos puntos que veremos en el mensaje de esta noche es, en primer lugar, la realidad de esta lucha espiritual, versículo 18, y en segundo lugar, la forma correcta de luchar, en el versículo 19 y 20, aunque esta noche solamente veremos una parte de ese segundo punto, la otra parte la veremos el domingo próximo. Así que veamos en primer lugar, hermanos, la realidad de esta lucha espiritual. Dice el apóstol Pablo en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Como nosotros hemos dicho ya anteriormente en estos estudios de Timoteo, la razón primordial por la que Pablo pidió a su hijo en la fe que permanezca en Éfeso era por el peligro de los falsos maestros y por el estrago que estos podían causar dentro de la congregación. Y ahora en el texto que tenemos por delante, el apóstol Pablo vuelve a retomar el tema del cual se había apartado. Recuerden que en el domingo pasado vimos una pequeña digresión que el apóstol Pablo hace en el contexto del capítulo 1, en los versículos 12 al 17, para hablar de lo que ha sido su propio ministerio. Luego de esa breve digresión, el apóstol Pablo vuelve ahora a retomar el tema que habían iniciado al principio del capítulo 1. Y aquí vemos, hermanos, que el apóstol visualizaba con tal claridad que la vida cristiana era una lucha, una batalla, una guerra, que hasta en su lenguaje usual él toma prestado ciertas figuras y términos militares. Aquí él recuerda a Timoteo que se le había dado una orden o un mandamiento que él debía cumplir sin demora y con toda responsabilidad. Y la palabra mandamiento que aparece allí significa, o es un término que se usaba en ese tiempo dentro de las filas militares. Era la orden de un superior dada a un soldado. Por lo tanto, él le está diciendo, Timoteo, esto no es una opción. El hecho de que tú tengas que luchar con los falsos maestros de la iglesia de Éfeso no es un consejo, es una orden que te estoy dando, como un capitán le da una orden a un soldado. Y recuerden que si Pablo era capitán de Timoteo, el Señor Jesucristo era realmente el general. Así que era una orden, un mandamiento que venía directamente del cielo. Pablo conocía muy bien las debilidades humanas y sobre todo la debilidad de su hijo Timoteo, y es posible que el apóstol Pablo estuviera temiendo aquí que todas esas dificultades que Timoteo había encontrado en Éfeso estaban minando un poco la capacidad de lucha de su hijo en la fe, y es por eso que Pablo ve apropiado volver a confirmar a su hijo en la misión que se le había encomendado. Por eso dice Timoteo, es un mandamiento que te doy, es una orden. Tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Él debía continuar militando la buena milicia, y esa palabra milicia viene de la palabra griega estrateian, de donde viene nuestra palabra en español estrategia. Y esa palabra no significa batalla, significa campaña militar. Y hermanos, ¿cuál es la diferencia entre una batalla y una campaña militar? Bueno, que una batalla se libra en un momento. La batalla de Waterloo, la batalla tal, es una guerra que se libra en un momento dado y cuando termina, terminó. Sin embargo, una campaña militar está compuesta por muchas batallas. Y él le está diciendo, Timoteo, tú tienes una orden, pelear muchas batallas, porque eso es parte de tu ministerio en Éfeso. Timoteo debía recordar esto, porque eso era parte de algunas profecías que se habían hecho en cuanto a él. Dice el apóstol Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Cuáles son esas profecías? No lo sabemos,
Pero si notan en 1 Timoteo 4:14, Pablo vuelve a recordar exactamente lo mismo otra vez. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, otra vez, con la imposición de las manos del presbiterio. No sabemos exactamente a qué tipo de profecía se refiere Pablo aquí, pero indudablemente por el contexto podemos entender que fueron algunas declaraciones proféticas que se hicieron en cuanto al futuro ministerio de Timoteo. Dice el doctor Hendrickson, comentando este pasaje, estas declaraciones proféticas anteriores podrían haber sido probablemente de la siguiente naturaleza. Señalaban a Timoteo para un servicio especial en el reino de Dios, resumían sus deberes, predecían sus sufrimientos y lo confortaban con la promesa de la ayuda divina en sus tribulaciones. Hermanos, todo hombre de Dios alguna vez en su vida pasa por momentos donde él necesita ser animado, donde él necesita ser alentado. Y muchas veces hay pastores fieles que llegan en ciertos momentos de su ministerio donde quieren hacer sus maletas e irse del ministerio. Sin embargo, el apóstol Pablo, que tiene temor de que su hijo Timoteo esté pensando hacer sus maletas e irse de Éfeso por todos los problemas que estaba encontrando allí, le dice: Timoteo, recuerda que cuando tú fuiste al ministerio, todos esos sufrimientos fueron predichos. Cuando el presbiterio, el consejo de ancianos de la iglesia, impuso las manos sobre ti para encomendarte como un hombre de Dios, ellos profetizaron que todo eso iba a suceder. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. El hecho de que Timoteo haya ido al ministerio a través de ciertas profecías no quiere decir de ninguna manera que ahora toda persona debe ir al ministerio porque alguien profetiza con respecto a eso. Porque en la época en que el Nuevo Testamento no estaba concluido aún, el Señor daba a su iglesia el don de profecía, porque nadie podía ir a la Escritura porque la Escritura no estaba todavía completada. Y aún en el tiempo en que la Escritura estuvo completada, no estaba todavía en las manos de todos los creyentes. Era extraño o no era inusual que un creyente tuviera una Biblia en sus manos en esa época. No había imprenta, eran escritas a mano. Y es por esa razón que en las iglesias habían profetas. Esos profetas declaraban cuál era la voluntad expresa de Dios con respecto a ciertos asuntos. Hoy tenemos el Nuevo Testamento completo y no necesitamos profetas. Por eso noten que en 1 Timoteo capítulo 3, dando el pasaje que iba a enmarcar las futuras generaciones de pastores de la iglesia, el apóstol Pablo no habla nada de profecías. Él dice aquí: palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, un texto que estudiaremos más adelante. Pero noten que aquí no dice, pero es necesario que alguien profetice sobre ese pastor. Es necesario que se levante algún profeta y confirme proféticamente que ese individuo está llamado al ministerio. Eso no lo dice el texto. ¿Y por qué no lo dice el texto? Porque el hecho de que Timoteo fuera llamado proféticamente al ministerio no era algo usual. Esa no iba a ser la norma futura de la iglesia. Las profecías iban a cesar, el Nuevo Testamento sería completado y la iglesia debía elegir a sus pastores de acuerdo al patrón establecido en el Nuevo Testamento. Timoteo debía actuar como un soldado en medio de una larga guerra. Pero hermanos, yo me pregunto, ¿acaso no es esa la imagen que presenta la Biblia de todo creyente? ¿Acaso no es esa imagen de guerra espiritual que la Biblia presenta de cada uno de nosotros, pastores y no pastores? Muchos creyentes, si podemos llamar a alguno de ellos creyentes, tienen un falso concepto de lo que es la vida cristiana. Ellos vienen al Señor creyendo que la vida cristiana es un camino de rosas, donde todo es emocionante y donde todo es una tremenda felicidad. Pero hermanos, la Biblia no presenta una imagen así de la vida cristiana. Hay otros que se acercan un poco más a la figura correcta
de la vida cristiana y piensan en ella como si fuera una batalla. Es decir, una batalla que todo creyente debe librar, pero que va a llegar un momento en que va a obtener la victoria final y a partir de ese momento todo será éxito, éxito, éxito. Y los culpables de esa mala concepción son esos personajes que aparecen en la televisión dando testimonio. Yo tenía problemas en mi vida hasta que después de ser cristiano tuve un encuentro fabuloso con el Señor y a partir de ese momento mi vida cristiana es una completa felicidad. Mi vida va de victoria en victoria y a uno le da la impresión de que esas personas son como la flor de loto. Así como el agua resbala por la flor de loto, en las tentaciones y los problemas resbalan por la vida de esta persona. No los afectan, son personas que no tienen lucha. Hermanos, grábense esto, los únicos que no tienen lucha son los inconversos, en el sentido espiritual. Si usted no tiene lucha en su vida cristiana, es por el simple hecho de que usted no es cristiano. Porque la vida cristiana no es una batalla, la vida cristiana es una campaña. Y recuerden que hemos dicho que la diferencia es que la campaña está compuesta de muchas batallas. Y estaremos peleando hasta que lleguemos al cielo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena campaña, no le dijo la buena batalla. Porque esta vida que estamos viviendo es una vida que está compuesta de muchas guerras, de muchas guerras. Quizás ganamos una hoy, pero eso no nos garantiza que mañana no tendremos otra peor. Algunos hermanos se tambalean un poco en su fe porque dicen, yo no entiendo mi vida cristiana. Para mí hacer mi devocional es una lucha. Levantarme diariamente por la mañana a una hora estipulada y leer la Escritura es una lucha. Hermano, créeme, para mí también es una lucha. Me voy a ir un poco más lejos. No solamente es una lucha levantarme a la hora estipulada para hacer el devocional, sino que aun cuando logramos levantarnos a la hora que habíamos acordado con el Señor para hacer nuestro tiempo de devoción, es una lucha mantener nuestra mente fija en la palabra de Dios. Porque es en esos momentos devocionales donde comenzamos a recordar que no hemos pagado la luz. Es en esos momentos devocionales cuando el diablo comienza a traer a nuestra mente una serie de pensamientos que nos distraen. Que nadie piense que en esta vida cristiana se puede avanzar un solo paso sin lucha. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló de lo que era la decisión por Cristo, lo puso muy claro en Lucas capítulo 14. Él dice, ¿qué rey sale a la batalla para pelear con otro rey si primero no calcula si su ejército está dispuesto a enfrentarse con aquel? Él presentó la vida cristiana como una guerra. Y esa figura era la figura favorita del apóstol Pablo en casi todas sus epístolas. En Romanos capítulo 15, versículo 30, dice el apóstol Pablo, os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. Y la palabra ayudar en el original es, os ruego que luchéis juntamente conmigo, orando por mí a Dios. Es una lucha espiritual. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas de nuestra milicia. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, tenemos ahí la armadura, no de los pastores, la armadura del cristiano. Una armadura que, por cierto, solamente defiende la parte de adelante, porque se supone que el cristiano no huye como un cobarde, por eso no le protegen la parte de atrás. Solamente es una armadura para el frente, y la debe usar todo creyente. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, el apóstol Pablo llama a Epafrodito mi compañero de milicia. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 dice el apóstol Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Esa es la vida cristiana. Dice el apóstol Pedro
En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tan pronto nos convertimos al Señor Jesucristo, nosotros pasamos a formar parte de su ejército. Y eso significa que a partir de este momento tenemos como nuestro más enconado enemigo a Satanás. ¿Qué dice Efesios 6:12? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hermana que tienes un esposo inconverso, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra tu esposo que estás peleando, es contra el diablo. Y no olvides eso, porque uno de los trucos favoritos del diablo es precisamente ocultarse en cierta carne y sangre para que nos olvidemos que él es el enemigo. Dice Pablo, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y él luchará incansable y perseverantemente contra todo lo que pueda significar un avance para la obra de Dios. Y hermanos, es necesario que el creyente tenga conciencia de la realidad de esa lucha. Es necesario que el creyente posea una visión realista de la vida cristiana. Que entienda que aquí, en este peregrinaje terrenal, el cristiano no avanza un paso sin que tenga que luchar por él. Un paso, por más pequeño que sea. Y si alguno está pensando aquí que eso es porque usted es nuevo en la fe y que a medida que vaya creciendo seguramente va a ser tan maduro que ya no va a tener lucha, déjeme decirle que en este camino, cada vez que se avanza, el camino se pone más empinado y más difícil de subir. El diablo precisamente ataca más a los que van más alto, porque sabe que si hiere al capitán los soldados se desbalancean. A medida que se crece en este negocio, más problemas tenemos con el diablo, y más difícil es el camino, y más piedras nos encontramos, más obstáculos, y más empinado se vuelve la cuesta. Ahora bien, no solamente es necesario que nosotros tengamos conciencia de que la vida cristiana es una lucha, sino que también es necesario que nosotros luchemos bien, luchemos en una forma adecuada. Y en el resto del texto nosotros veremos 3 consejos que da el apóstol Pablo, o que podemos inferir del texto, de cómo luchar en una forma correcta, en una forma adecuada. Hoy veremos solamente 2, el domingo próximo veremos el tercer consejo del apóstol Pablo. Timoteo tenía una lucha que librar contra los falsos maestros y contra su propia corrupción. Nosotros también tenemos la nuestra, pero debemos pelear correctamente. Pregunta, ¿y cómo se lucha correctamente? 3 cosas. En primer lugar, dice Pablo, manteniendo una doctrina sana. En primer lugar, manteniendo una doctrina sana. Dice el versículo 19, manteniendo la fe. Si Timoteo quería luchar correctamente, debía poner atención especial a la doctrina en la que basaba su propia vida cristiana y la doctrina que él enseñaba a los hermanos de la iglesia. Hay que hacer aquí la aclaración de que cuando el Nuevo Testamento usa la palabra fe, la usa en 2 sentidos. Puede ser en un sentido subjetivo, y en ese caso se refiere a nuestra confianza en Dios, pero también puede ser usado la palabra fe en un sentido objetivo, y en ese aspecto significa el conjunto de doctrina que nosotros debemos creer. Y yo creo personalmente, y otros comentaristas también, que la palabra fe ahí está usada en un sentido objetivo. Por ejemplo, en el libro de Judas, en el único capítulo que tiene, en el versículo 3 dice el apóstol Judas que él creyó necesario aconsejar a los hermanos de la iglesia que lucharan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí no se refiere a luchar por nuestra confianza en Dios, sino por ese conjunto de doctrina que ha sido revelado a través de los apóstoles. Es en ese sentido que el apóstol Pablo usa la palabra fe aquí. Un capitán puede hacer que sus soldados pierdan la guerra si no les provee la información necesaria para pelear.
Si nosotros vamos a luchar en esta milicia, debemos en primer lugar tener información correcta acerca del enemigo con el cual nos estamos enfrentando. En segundo lugar, debemos tener información adecuada acerca del terreno en el cual estamos peleando. Y en tercer lugar, tenemos que tener información adecuada acerca de los recursos que tenemos para pelear. Entonces la información es importante para pelear bien. Dice Pablo a Timoteo, cuida la fe, cuida la doctrina. Por eso es que vemos en las epístolas pastorales un énfasis constante en la preocupación de Pablo por el mantenimiento de la sana doctrina y de la correcta enseñanza. En el capítulo 1, en los versículos 3 al 5, Pablo dice, Timoteo, por eso te dejé en Éfeso, para que enseñaras a algunos a que no enseñen doctrinas. En el capítulo 3, capítulo 3, versículo 2, dice el apóstol Pablo que uno de los requisitos esenciales para que una persona sea elegida como pastor es que sea apto para enseñar. En el capítulo 3, versículo 9, hablando de los diáconos, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En el capítulo 3, versículo 15, dice Pablo, te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En el capítulo 4, versículo 6, hablando de los apóstatas del futuro, dice Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe. En el capítulo 4, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En el capítulo 6, versículo 5, Pablo habla de apartarse de los falsos maestros. Versículo 5 al final, apártate de los tales. Y en el capítulo 6, versículo 20 al 21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Eso fue solamente un recuento rápido de la importancia que le da el apóstol Pablo en una sola de sus epístolas con respecto a la enseñanza de la buena doctrina. Y debo recordar aquí que la preocupación de Pablo no era meramente intelectual, no era que él quería que la iglesia de Éfeso fuese reconocida dentro de las demás iglesias como una iglesia fundamental, no. El apóstol Pablo estaba preocupado por la doctrina de la iglesia de Éfeso, porque él sabía que solo una buena doctrina podía proveer la base para una vida cristiana correcta. Por eso en el capítulo 1, versículo 5, dice Pablo a Timoteo, yo te ordené que frenaras a los falsos maestros, y el propósito de este mandamiento es el amor. Las falsas doctrinas no promueven el amor. Las falsas doctrinas no promueven la unidad dentro de la iglesia. Las falsas doctrinas no promueven las características que son propias de un cristiano. Solamente la ortodoxia puede llevar a la ortopraxis. Solamente una doctrina correcta puede llevar a una práctica cristiana correcta. Muchas veces no resulta muy popular la defensa de la buena doctrina. Pero si Timoteo quería luchar bien, debía mantenerse apegado a la correcta enseñanza de la palabra de Dios, sin importarle el costo que eso pudiera tener en su vida personal. De ahí el énfasis que estamos poniendo los pastores de esta iglesia en que los hermanos de nuestra congregación no solamente conozcan las doctrinas que nosotros creemos en nuestra iglesia, sino también que tengan base bíblica para apoyarla. Ustedes van a perdonarme la voz en el día de hoy, pero no tengo más voz que la que estoy tratando de desarrollar. No solamente es importante que nosotros sepamos qué es lo que creemos, es importante que cada hermano de la iglesia que quiera pelear bien la batalla de la fe, sepa cuál es la base bíblica de lo que nosotros creemos, para que no tenga la famosa fe del carbonero. Al carbonero aquel que le preguntaron, ¿qué es lo que tú crees? Él dijo, no, yo creo todo lo que mi iglesia cree. Bueno, ¿y qué es lo que tu iglesia cree? O lo mismo que yo creo.
Una persona que no puede dar una base segura de su fe es una persona que no va a pelear correctamente. Así que en primer lugar debemos mantener la sana doctrina, pero en segundo lugar debemos mantener una conciencia sana. Dice el apóstol Pablo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que no solo es importante que se mantenga una enseñanza sana, sino que también es importante mantener una conciencia sana. Bueno, ¿y qué es la conciencia? La palabra conciencia señala ese indicador moral que Dios ha puesto en todo hombre, incluyendo al inconverso, pero que obviamente alcanza su clímax de sensibilidad en el creyente, un indicador moral que aprueba o desaprueba todo lo que hacemos. Y entonces tenemos una buena conciencia cuando ésta se encuentra sintonizada con la palabra de Dios, se encuentra sintonizada con la voluntad de Dios y en vez de acusarnos, más bien nos aprueba. Ese indicador moral que tenemos dentro examina constantemente nuestras vidas y en vez de acusarnos y decirnos que somos unos hipócritas, más bien nos aprueba como verdaderos hijos de Dios. Eso no significa que para tener una buena conciencia hay que ser perfecto, porque si fuera así nadie podría tener una buena conciencia. Pero sí significa que debemos estar persiguiendo seriamente amoldar nuestras vidas a la voluntad de Dios, porque de lo contrario nos sentiremos constantemente acusados por la misma doctrina que nosotros profesamos creer. Por la misma doctrina que nosotros profesamos creer. Ahora, ¿saben lo grande de este texto? Que según el apóstol Pablo, los falsos maestros de Éfeso acabaron desechando la buena doctrina. ¿Saben por qué? Porque desecharon la buena conciencia. Dice Pablo aquí, manteniendo la fe, pero también una buena conciencia, la cual, desechando algunos a la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la doctrina. Ellos restaron importancia a la voz de sus conciencias que los urgía constantemente a vivir a la altura de lo que ellos decían creer. Y como ellos desecharon esa voz acusadora que les decía constantemente, ustedes son unos hipócritas, acabaron apostatando de la fe. Como dice el comentarista Harvey, el ceder al pecado insensibiliza la percepción de la verdad y abre el camino para la intromisión del error. Y dice Juan Calvino en su comentario de 1 Timoteo, aquellos que no sirven a Dios con un corazón sincero y perfecto, sino que dan rienda suelta a las inclinaciones perversas de su corazón, aunque al principio hayan tenido un entendimiento sano, llegarán a perderlo completamente. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que un maestro bíblico que comenzó a enseñar la palabra de Dios en una forma correcta, acabó apostatando de la fe, de la doctrina que él mismo enseñaba? ¿Saben cómo comenzó ese individuo? Viviendo una doble vida. Él era una cosa en el púlpito y otra cosa cuando se bajaba del púlpito. Él predicaba una cosa, pero su conciencia lo acusaba constantemente diciéndole, tú no vives a la altura de lo que predicas. ¿Y saben cómo terminó? Desechando lo mismo que él estaba predicando. Y dice Juan Calvino más adelante que eso es un castigo que Dios le da a los hipócritas. Es un castigo que Dios le da a los hipócritas. Dice en 2 Tesalónicas capítulo 2 versículo 11 al 12 que Dios muchas veces permite que venga un espíritu de error para confundir a aquellos que no se gozaron en la verdad para ser salvos. Dios permite que venga sobre ellos un espíritu de error. Dios permite que el diablo los engañe y por eso terminan apostatando de la fe. Ahora, hermanos, yo creo que esta enseñanza debe movernos a reflexionar un poco. Pablo nos está diciendo en este texto
que los maestros del error comenzaron a naufragar doctrinalmente cuando rechazaron violentamente, que es el significado de la palabra, el testimonio de sus conciencias que los acusaba. Ellos se fueron alejando del puerto correcto, viviendo vidas que no estaban de acuerdo con las doctrinas que ellos profesaban creer y terminaron apostatando aún de las mismas doctrinas que predicaban. Ellos pertenecen al grupo de los que dice el Señor en Mateo capítulo 7, que confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Y dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Por eso Cristo les dice al final, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y recuerden que la palabra maldad es anomia, una persona que no vive de acuerdo a la ley de Dios. Ellos decían creer en Cristo, ellos servían a Cristo, ellos adoraban a Cristo, pero no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus propios deseos. Y acabaron siendo rechazados por Cristo. Ellos pertenecen a ese grupo de los fariseos que el Señor dice en Mateo 23 que nosotros debemos hacer todo lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. Pertenecen a ese grupo del cual Pablo advirtió a Tito que tenga cuidado con ellos, porque profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos profesan conocer a Dios. Ellos dicen que tienen una doctrina correcta, pero sus vidas se apartan diametralmente de lo que ellos dicen creer. Hermanos, en ese sentido, yo creo en serio que nosotros deberíamos tener temor por personas de nuestra iglesia que están viviendo una doble vida. ¿Saben una cosa? Nuestra iglesia es muy joven todavía. A nosotros nos falta todavía mucho camino que recorrer. Y ahora es que se está sembrando la semilla de aquellos que finalmente acabarán como unos viejos apóstatas de la fe. Son las personas que pertenecen a nuestra congregación en el día de hoy, que tienen una doctrina aparentemente correcta, pero viven vidas diametralmente opuestas a lo que ellos dicen creer, terminarán siendo apóstatas, porque el tiempo no ha corrido todavía, falta mucho tiempo todavía. Yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros decimos, por ejemplo, que estamos aquí para glorificar a Dios. Nosotros enseñamos, al igual que el Catecismo Menor de Westminster, ¿para qué estamos aquí? Para glorificar a Dios y gozarnos de Él por siempre. Nosotros enseñamos y decimos creer que no creemos ni profesamos con el Evangelio de la prosperidad. ¿Y qué enseña el Evangelio de la prosperidad? Que nosotros estamos aquí para ser felices. Y que cuando Dios bendice a una persona, la bendice prosperándola. Y nosotros decimos, no creemos en el Evangelio falso de la prosperidad. Sin embargo, yo me pregunto si es verdad que nosotros creemos que estamos aquí para glorificar a Dios y no para ser felices. ¿Por qué cuando vienen problemas en nuestra vida que no nos hacen muy felices nos abatimos? Porque no es verdad que estamos aquí para glorificar a Dios. Porque no es verdad que estamos dispuestos a creer que Dios es soberano y que ese problema que ha llegado a nuestra vida ha sido enviado por Dios. No es verdad. Nosotros estamos sembrando ahora la semilla de la apostasía porque nosotros decimos creer una cosa, pero en realidad estamos viviendo otra diametralmente opuesta. Decimos creer en la providencia de Dios, decimos creer en la soberanía de Dios y decimos creer que hemos sido creados para glorificar a Dios. Pero cuando viene el momento de la prueba, en vez de glorificar a Dios, en esa situación nos abatimos, porque en realidad lo que nosotros creemos es que estamos aquí para ser felices. Hay una dicotomía en nuestra vida. Dice Warren Wiersbe, hablando de los predicadores de la prosperidad, los predicadores de la prosperidad nos presentan una imagen distorsionada de Dios, del Salvador, de la fe cristiana y también de la iglesia. De acuerdo con ellos, la iglesia de Jesucristo es una reunión de personas felices que disfrutan de la vida.
De acuerdo con mi Biblia, dice Wiersbe, la iglesia es una reunión de personas quebrantadas que buscan la santidad ante Dios y ser ayuda para un mundo necesitado. Eso es lo que dice mi Biblia. Nos congregamos no para escapar de la vida, sino para equiparnos mejor como soldados que somos y alentarnos para enfrentar sus cargas y batallas. En efecto, tenemos momentos de felicidad, pero esta no es nuestra meta suprema. Nuestros objetivos son la santidad y el servicio. La felicidad es apenas una añadidura. Yo estoy seguro que aquí todos cuando leen eso dicen amén, eso es cierto. Pero en el momento que tenemos que demostrar con nuestra vida que eso realmente es cierto, no estamos dispuestos a tanto. Somos unos dicótomos. Decimos creer una cosa, pero en realidad estamos viviendo otra completamente diferente. ¿Y qué tenemos aquí? Una generación de cristianos tensos. Todo el tiempo tenemos problemas. Todo el tiempo estamos abatidos. Todo el tiempo estamos luchando por la depresión, porque no es verdad que nosotros creemos que estamos aquí para glorificar a Dios. Nosotros hemos creído desde que éramos inconversos que estamos aquí para ser felices. Y hermanos, créanme, estamos sembrando la semilla de los que serán los viejos apóstatas de nuestra iglesia dentro de 20 o 30 años, si el Señor no ha venido antes. Si Timoteo pretendía luchar correctamente en esta milicia, no solo debía continuar apegado a las doctrinas que Pablo le había enseñado, también era necesario que su vida fuera un reflejo exacto de lo que él profesaba creer. Pablo dice, Timoteo, pelea la buena milicia, pero recuerda, manteniendo la fe y una buena conciencia. Una conciencia que no te esté acusando. Una conciencia que no te diga que tú eres un hipócrita, que dices creer una cosa pero vives otra diametralmente opuesta. Porque si desechas la buena conciencia, dice Pablo, naufragarás tú también en lo que corresponde a la fe. ¿Cómo debemos pelear correctamente entonces? En primer lugar, manteniendo una sana doctrina. En segundo lugar, manteniendo una buena conciencia. En tercer lugar, manteniendo una iglesia sana. Esto lo veremos el domingo próximo, pero dice el apóstol Pablo en el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y ahí Pablo está hablando de lo que es la excomunión del cuerpo de Cristo de aquellos que no están viviendo a la altura de lo que creen. Dice Pablo, hay que tener una sana doctrina, hay que tener una sana conciencia, pero hay que mantener la iglesia sana. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, en esta milicia, la iglesia es el cuartel general. Y este cuartel hay que mantenerlo en regla, hay que mantenerlo en orden. Y los hermanos o los miembros de ella, que no se acaten a la orden del general, que es nuestro Señor Jesucristo, debe ser excomulgado. Pero eso lo veremos, como digo, el domingo próximo. Hermanos, en conclusión, todos nosotros estamos peleando en esta guerra, querrámoslo o no. Si hemos venido al Señor Jesucristo para que sea nuestro Salvador y nuestro Señor, también hemos venido a formar parte de ese ejército celestial. Y deberíamos examinarnos a la luz de este pasaje para ver si realmente estamos peleando bien. Déjame hacerte algunas cuantas preguntas. Hermano, ¿qué tan consciente tú estás de que cada vez que te levantas de la cama, cada día que te levantas de tu cama, es para ir a luchar en un campo de batalla? ¿Cuán consciente estás de eso? O déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué tan involucrado estás tú en esta buena milicia? Yo tengo la convicción personal de que el diablo se encarga de engañar a los creyentes, poniéndolos a luchar por cosas que no valen la pena, para que no puedan luchar la buena batalla de la fe. Hermano, ¿qué tan involucrado estás tú en pelear esta noble, esta excelente batalla?
¿O estás más preocupado por luchar por cosas que son realmente mezquinas? ¿O estás tan preocupado por luchar por tu prestigio, por tu fama, por tu comodidad, por tu progreso económico, que no tienes tiempo ni quieres invertir tu dinero en el reino de Dios? ¿Cómo tú sabes si estás involucrado en esta lucha en una forma correcta? Es muy fácil de saberlo. ¿Qué tanto tiempo inviertes tú en luchar en el reino de Dios? ¿Qué tanto dinero inviertes tú en el reino de Dios en vez de invertirlo en tus negocios? ¿Sabías tú, hermano, que muchos soldados que están peleando en esta guerra, en el campo de batalla, están mal pasando por falta de dinero? ¿En qué estás invirtiendo tú? ¿En el reino de Dios o en tus negocios? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tus talentos, los dones y las capacidades que Dios te ha dado? Porque solo esta lucha puede ser calificada de noble o excelente. Las otras, créemelo, no valen la pena. Y cuando lleguemos al tribunal de Cristo, nos vamos a apenar del tiempo que perdimos luchando por estupideces. No es necesario que nosotros seamos perfectos para tener una conciencia sana, pero sí es necesario que nosotros estemos libres de hipocresías. Debemos estar conscientemente involucrados en mantener una vida de piedad y en vivir a la altura de la doctrina que nosotros profesamos creer. Recuerden que nosotros decíamos el domingo pasado que los falsos maestros de Éfeso comenzaron viviendo una dicotomía entre las doctrinas que ellos profesaban con su boca y la vida que ellos estaban viviendo. De inmediato se activó ese dispositivo moral que se llama la conciencia y comenzó a acusar a los falsos maestros. Pero estos, en vez de hacer caso a la voz de la conciencia, la rechazaron, comenzaron a frenar esa voz que los acusaba y terminaron apostatando de la fe. Si Timoteo quería mantenerse en pie de lucha en esta buena milicia, debía mantener en alto las doctrinas del Evangelio, pero también debía vivir a la altura de las doctrinas que profesaba creer, porque de lo contrario terminaría siendo un apóstata más. Eso fue todo lo que vimos el domingo pasado. Si queremos luchar bien, debemos mantener una doctrina sana, debemos mantener una conciencia sana, pero ahora vemos en tercer lugar que debemos mantener una iglesia sana, y eso es todo lo que veremos en esta noche. Versículo 20, dice el apóstol Pablo, que esos que naufragaron en cuanto a la fe, tenemos a dos cabecillas principales, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta este momento, el apóstol Pablo había estado refiriéndose a los maestros del error sin nombrar ninguno específicamente. Sin embargo, en este versículo 20 nosotros vemos a dos cabecillas del error en Éfeso, que son Himeneo y Alejandro. El nombre de Himeneo aparece otra vez en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, solo que esta vez está relacionado con otro hereje. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Allí aparecía ligado con Alejandro. Algunos comentaristas opinan que estos dos Himeneos no son la misma persona. Sin embargo, lo más probable es que sí sean la misma persona. Y esto porque el nombre de Himeneo, así como es raro en el día de hoy, tampoco era muy común en la época de Pablo. Así que es sumamente improbable que en la misma iglesia de Éfeso hayan dos personas que se llamen Himeneos y que los dos sean herejes. Eso es como demasiado suerte. Eso es como en esta época que haya dos personas en la iglesia que se llamen Nepomuceno y que los dos sean expulsados de la iglesia por falsa doctrina. O sea que probablemente el Himeneo de 1 Timoteo es el mismo Himeneo de 2 Timoteo. Y aquí notamos claramente en qué estaban fallando estos maestros del error. Dice en el versículo 16 del capítulo 2, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Noten la expresión de lo que hace una herejía, de lo que hace una falsa doctrina en una iglesia. Carcome como una gangrena.
de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aparentemente, estos maestros del error de Éfeso estaban diciendo que la resurrección a la cual se refería la Biblia no es a ese acto milagroso a través del cual Dios levantará de la tumba el cuerpo de los muertos que han perecido en Cristo, sino que más bien se refería a la conversión. O sea, cuando una persona se convierte, ¿qué es lo que hace? Pasa de muerte a vida. En cierta forma, la conversión es una resurrección espiritual. Y es muy probable que los maestros del error en Éfeso estaban enseñando que la conversión es la única resurrección que debe esperar un creyente. Ahora imagínense ustedes, es como dice Pablo, si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Si toda nuestra esperanza está supeditada a esta vida y no hay una vida futura y no hay un tribunal de Cristo y nunca veremos al Señor cara a cara, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿De qué vale la pena ser fieles? Por eso dice Pablo que la doctrina falsa de estos herejes estaba carcomiendo como gangrena en la iglesia de Éfeso. Conducían más y más a la impiedad. Este es Himeneo. ¿Y quién era Alejandro? La verdad es que este Alejandro es más difícil de conocer porque solamente se menciona aquí en 1 Timoteo 1:18. No debemos confundir a este Alejandro con el que aparece en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14, donde Pablo dice: cuídate de Alejandro el calderero que me ha causado muchos males. ¿Y por qué no debemos ligar a uno con el otro? Porque el nombre de Alejandro en la época de Pablo, ese sí era un nombre muy común. Es como el nombre de Pedro, de Juan en el día de hoy. Y por otra parte, el Alejandro que menciona Pablo en 2 Timoteo vivía en Roma, mientras que este Alejandro que menciona en 1 Timoteo está en Éfeso. O sea que no sabemos absolutamente nada más de Alejandro, excepto que estaba asociado con Himeneo y probablemente compartía la misma falsa doctrina de aquel. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo anteriormente no se había atrevido o no había querido mencionar el nombre de ningún hereje y ahora en el versículo 20 menciona dos? Porque estos falsos maestros de Éfeso habían sido expulsados públicamente de la iglesia y la iglesia los conocía muy bien. Sus nombres ya habían sido publicados con anterioridad, mientras que lo que aparece en el versículo 3 de la primera carta, todavía podían ser rescatados. Estos no, estos habían sido expulsados de la iglesia. Por eso, noten la disciplina que Pablo mismo les impuso. Dice él aquí: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo nos dice aquí que estos dos cabecillas del error habían sido entregados, abandonados a Satanás, un término que yo sé que para algunos deben sonar sumamente extraño, pero que encierra tantas enseñanzas que nos vamos a pasar toda la noche solamente estudiando qué significa entregar a una persona a Satanás. Y yo creo que es pertinente que este mensaje haya sido predicado precisamente después de que un grupo de hermanos haya sido añadido a este cuerpo local de creyentes a través del bautismo, porque toda persona que se asocia con una iglesia local debe saber perfectamente qué significa entregar a una persona a Satanás. Esta expresión aparece solo una vez más en toda la Biblia, en 1 Corintios capítulo 5. Eso no quiere decir que el concepto de entregar a Satanás no aparece más, porque aparece en otros pasajes, pero la frase en sí misma de entregar a Satanás solo aparece en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20 y en 1 Corintios capítulo 5 versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, había un individuo en la iglesia de Corinto que estaba manteniendo relaciones íntimas con su madrastra, no con su madre, sino con la esposa de su padre, es decir, su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Nosotros básicamente veremos esta noche lo siguiente: ¿qué significa entregar a Satanás a una persona? En segundo lugar, veremos algunos ejemplos bíblicos de hombres que fueron entregados a Satanás. Y en tercer lugar, nosotros sacaremos algunas aplicaciones prácticas de este término, o de este texto que estamos estudiando. La palabra entregar, que aparece en ambos textos, en 1 Timoteo y en 1 Corintios, significa literalmente abandonar a una persona. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 26, hablando de Pablo y Bernabé, se nos dice que ellos expusieron sus vidas por causa del Evangelio. Y la palabra que aparece en Hechos 15, 26, de exponer la vida, es exactamente la misma palabra que aparece aquí: entregar a Satanás. Es exponer a Satanás, abandonar a una persona a Satanás. Debemos recordar, hermanos, que de acuerdo con la Escritura, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está entregado a Satanás. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y la palabra bajo el maligno es la misma palabra que aparece en Lucas capítulo 2, cuando dice que los pastores llegaron al lugar donde estaba Cristo y lo encontraron envuelto en pañales. Cuando Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, está diciendo que al momento que el hombre y la mujer cayeron en pecado, Adán y Eva, el mundo entero fue entregado a Satanás. El mundo entero está bajo, envuelto en el maligno. Así que si nosotros decimos que alguien es entregado o abandonado a Satanás, estamos diciendo o estamos implicando que tal persona se encontraba de una forma u otra bajo la protección divina antes de ser abandonado al diablo. Nosotros no podríamos decir que un inconverso ha sido entregado a Satanás. Nosotros no podemos entregar a Satanás a un inconverso, porque ese inconverso ya ha sido entregado a Satanás. Él ya está entregado a Satanás. Se entrega a Satanás una persona que de una forma u otra estaba anteriormente bajo la protección divina, pero de repente ha sido abandonado por Dios. Por tanto, entonces, ¿qué significa ser entregado o abandonado a Satanás? Significa sencillamente ser expulsado de esa esfera de protección divina, la cual, de acuerdo con la Escritura, se encuentra dentro del pueblo de Dios. Aún así tenemos la sensación de que hay algo que no anda bien en nosotros. Podemos tratar de esconder ese sentimiento de muchas maneras, pero eso es algo que está allí todo el tiempo. Porque el Dios que nos creó puso una conciencia en nuestro interior, una conciencia que pasa juicio sobre todas nuestras acciones, sobre todo lo que hacemos. Y lo malo de la conciencia es que su vocabulario es muy limitado. Solo sabe decir bien o mal, correcto o incorrecto. Es como una alarma en el corazón que difícilmente puede ser acallada. Todos tenemos que lidiar con la culpa, pero no todos lo hacen de la misma manera.
Y es ahí precisamente, mis hermanos, donde entra en juego el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, los versículos 1 al 23 del capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Debo decirles que yo tenía semanas deseando llegar a ese capítulo. Así que hoy me siento realizado. Mis hermanos, este es uno de los capítulos más teológicos, más cruciales del Evangelio de Marcos. Es un capítulo que nos ayuda a entender, a ver en una forma bien clara la diferencia que hay entre el cristianismo y todas las otras formas en que los seres humanos tratan de lidiar con el problema de la culpa. Lean conmigo los versículos 1 al 5 de Marcos 7 para poner esta historia en contexto. Dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Y ahora Marcos introduce una nota editorial aquí. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Debo aclarar, sobre todo para los niños que están aquí, que es bueno lavarse las manos antes de comer. Sobre todo si estamos comiendo alimentos que se toman con la mano, como el pan, por ejemplo. Pero la preocupación de los fariseos en este pasaje no era higiénica. La preocupación de los fariseos en este pasaje era religiosa. Marcos dice en el versículo 3 que todos los judíos se lavaban las manos cuidadosamente antes de comer, y él añade: observando así la tradición de los ancianos. Y luego en el versículo 5 dice que los fariseos acusaron a Jesús de que sus discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos. ¿De cuáles tradiciones es que el Señor está hablando aquí? Bueno, de los ritos y de las ceremonias que los rabinos, los maestros en Israel, le habían añadido a la ley de Moisés para asegurarse de que la estaban cumpliendo y obedeciendo al pie de la letra. En el Antiguo Testamento Dios había ordenado ciertos ritos de purificación. Ahora, estos ritos eran prácticamente una ayuda visual para que los judíos percibieran la necesidad que ellos tenían de ser limpiados de sus pecados antes de poder comparecer a la presencia de Dios. De manera que estos ritos de purificación no lavaban realmente el pecado, obviamente. Estos ritos de purificación no eran un fin en sí mismos, eran simplemente un recordatorio que apuntaba hacia otra cosa. Estos rituales tenían la intención de preparar al pueblo para la llegada de un Salvador que iba a hacer por ellos lo que ningún jabón del mundo puede hacer, ni ningún ritual religioso tampoco. El problema del hombre es espiritual y por lo tanto requiere de un remedio espiritual. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 10 versículo 16, hablando de la circuncisión, algo que se practicaba en el cuerpo, Moisés les dice: no se confundan, lo que ustedes necesitan no es un corte en el cuerpo, lo que ustedes necesitan es una circuncisión del corazón.
Esa circuncisión física apunta hacia un remedio más radical, apunta hacia algo que Dios hará en algún momento en vuestros corazones. Y en Jeremías capítulo 2, versículo 22 lo dice en una forma mucho más impactante: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová el Señor. El lavado del cuerpo no puede quitar las manchas del alma. Pero los líderes religiosos de Israel perdieron de vista el significado verdadero de estos rituales y llegaron a pensar que por el mero hecho de practicarlos, eso los ayudaría a ganar el favor de Dios. Estos hombres llegaron a ser los máximos exponentes del legalismo en los días del Señor Jesucristo. ¿Y qué es el legalismo? Bueno, básicamente es tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de rituales, de leyes y de normas. Mientras el Evangelio nos mueve hacia la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el legalismo nos dice que nosotros debemos obedecer para ser aceptados. ¿Ven la diferencia? En el Evangelio somos aceptados por fe y eso nos mueve a la obediencia. El legalista te dice: no, debes obedecer para ser aceptado. Y por supuesto, cuando uno piensa que puede ganarse el favor de Dios a través de la obediencia, muy probablemente hay dos cosas que van a suceder. La primera es que le vamos a añadir nuevas leyes a la ley de Dios, porque queremos estar seguros de que estamos haciendo las cosas exactamente como debemos hacerlas. En otras palabras, estamos ponchando los botones correctos para que salga el resultado correcto. Eso era lo que habían hecho los escribas y los fariseos. Ellos reinterpretaban y reinterpretaban los mandamientos de Dios y finalmente colocaban sus propias aplicaciones e interpretaciones de la ley al mismo nivel de la ley. ¿Oyeron eso? Ellos elevaban sus propias interpretaciones y aplicaciones de la ley al mismo nivel de la ley, y de ese modo llegaron a desarrollar una superestructura de regulaciones que vino a ser sumamente opresiva para el pueblo de Israel. Y mis hermanos, no piensen ni por un momento que nosotros no podemos caer en esa misma trampa en el día de hoy. Por ejemplo, yo creo que la Biblia enseña que nosotros debemos apartar este día para darle descanso a nuestros cuerpos y para tener comunión con el Señor, como no podemos hacerlo en el resto de la semana por las ocupaciones que tenemos. Ahora, lo que eso significa en la práctica, eso puede variar de un creyente a otro. Tal vez alguien decida tomar una buena siesta después de comida para poder descansar, mientras que a otro le conviene irse a caminar un rato para poder oxigenar el cerebro y estar bien despierto en el culto de la tarde. Y todavía existe la posibilidad de que algún creyente prefiera no dormir siesta ni irse a caminar, sino quedarse en su casa leyendo la Biblia o leyendo un libro que le sea de edificación. Ahora, imagínense qué sucedería si cada uno de ellos, sobre todo el tercero, el que decide no dormir siesta ni salir a caminar, convierte su práctica en una regla universal que todo creyente debe seguir, si de veras quiere hacer un buen uso del día del Señor. Bueno, eso fue precisamente lo que hicieron los líderes religiosos de Israel. Y terminaron destruyendo el propósito por el cual Dios instituyó este día. Porque en vez de ser un tiempo deleitoso en la presencia del Señor, los fariseos lo convirtieron en una carga muy difícil de sobrellevar. Así que lo primero que va a suceder
es que vamos a añadir nuevas leyes y regulaciones cuando somos legalistas, cuando creemos que vamos a ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Lo segundo es que tarde o temprano nuestras reglas y regulaciones van a llegar a ser más importantes que los mandamientos de Dios. Lo segundo que va a suceder es que esas reglas y regulaciones humanas van a llegar a ser más importantes que los mandamientos de Dios revelados en su palabra. Esa es básicamente la acusación que el Señor le hace a los fariseos aquí. Los legalistas anulan la palabra de Dios para seguir sus tradiciones. Vean el versículo 6. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Mis hermanos, ¿quién es el único que sabe cuál es la forma correcta de adorar a Dios? Obviamente Dios. De manera que cuando ponemos a un lado su palabra para seguir tradiciones humanas, lo estamos adorando en vano, porque no lo estamos haciendo de corazón. ¿Y qué conexión hay entre una cosa y la otra? ¿Qué conexión hay entre las tradiciones humanas y el corazón? ¿Por qué adorar a Dios según las tradiciones humanas nos hace ser hipócritas? Es una hipocresía, dice el Señor, porque ellos profesaban ser seguidores de Dios, pero en realidad eran seguidores de los hombres. ¿Ven el problema? Ellos decían ser seguidores de Dios, pero la revelación de Dios está en su palabra. Ellos eran seguidores de los hombres. Ellos cumplían fielmente con la tradición de los ancianos, pero ¿qué de la devoción del corazón? Miren, mis hermanos, es más fácil lavarse bien las manos antes de comer que adorar a Dios con un corazón que en verdad se deleita en Él y que no descansa ni se deleita en nada más. Es mucho más fácil lavarse las manos. Estos hombres estaban más preocupados por sus rituales externos que por la realidad de un corazón que anhela estar más cerca de Dios. De nuevo, permítanme ponerles otro ejemplo práctico, porque yo tengo el temor de que algunos vean ese pasaje y digan: bueno, ya nosotros no tenemos problema con eso, esos rituales se acabaron. No, la razón por la que el Espíritu Santo inspiró a Marcos a escribir un capítulo tan extenso acerca de ese tema es porque tú y yo tenemos que luchar con el legalismo todo el tiempo. Déjenme ponerles un ejemplo. Todo creyente debe apartar un tiempo cada día para estar a solas en comunión con el Señor, orando y leyendo su palabra. Todo creyente debe hacer eso. Todo creyente debe venir a la iglesia cada domingo para adorar a Dios junto a su pueblo y ser edificado por medio de las Escrituras. Todo creyente debe hacer eso. Pero escúchame bien, si tú estás haciendo todo eso como un ritual externo, creyendo que por el mero hecho de hacerlo te vas a ganar el favor de Dios, tú estás haciendo lo correcto por una motivación incorrecta. Y eso no le va a hacer ningún bien a tu alma. La razón por la que debemos congregarnos los domingos con el pueblo de Dios es porque es en medio de esta reunión donde Dios ha prometido manifestar su presencia especial. Y nosotros como creyentes queremos estar donde Dios está. Esa es la razón.
Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, en la reunión del pueblo de Dios. Nosotros queremos estar aquí porque queremos a Dios. Sí, debemos apartar un tiempo cada día para leer la Biblia y orar. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra y nosotros derramamos nuestros corazones delante de Él por medio de la oración. Nosotros queremos a Dios, queremos tener comunión con Dios. Pero el legalista se conforma con el cumplimiento externo del deber, sin darse cuenta de que su supuesta adoración no sirve de nada, porque su corazón está lejos de Dios. Lo que él hace externamente no es congruente con la realidad de lo que está sucediendo en su interior. Mis hermanos, escuchen esto. El corazón es el centro de la adoración. El corazón es el centro de la adoración. No importa lo que hagas externamente, si tu corazón no está involucrado, tú no lo estás. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios, fluye de un corazón que se mantiene en pie de guerra contra todos los ídolos que intentan ocupar ese trono. Pero la hipocresía de estos hombres no se quedaba ahí. Cuando nuestra obediencia a ciertas reglas no es más que un mecanismo para tratar de obligar a Dios a bendecirnos, vamos a terminar anulando los mandamientos de Dios por esas reglas, como decíamos hace un momento. Miren el ejemplo que pone el Señor en los versículos 9 al 13. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. La ley de Dios establece claramente que los hijos deben honrar a sus padres. Y eso incluye el hecho de cuidar de ellos cuando ya no puedan cuidarse por ellos mismos. Este mandamiento era tan importante que en el Antiguo Testamento, si un hijo maldecía a su padre o a su madre, o intencionalmente les hacía daño, a ese hijo, según la ley mosaica, debía aplicársele la pena capital. Así de serio era esto. Pero los fariseos encontraron un subterfugio teológico para no tener que obedecer el quinto mandamiento. Si un hijo decía que aquello con lo que él hubiera podido ayudar a sus padres era corbán, y esta es una palabra hebrea que significa dedicado a Dios, todo esto que yo tengo, con lo cual yo hubiera podido ayudarte, yo lo he dedicado a Dios, él ya no tenía que hacer nada por sus padres. Ahora, miren dónde estaba el truco, porque hay un truco aquí. La regla del corbán decía que si una persona dedicaba algo a Dios, él podía seguir usándolo a lo largo de su vida, pero no podía dárselo a nadie más. Cuando la persona moría, esos bienes que habían sido dedicados a Dios eran llevados al templo.
Así que los hijos, mientras tanto, se libraban de la responsabilidad de tener que cuidar a sus padres bajo el alegato de que ellos habían dedicado todos esos bienes a Dios. Y Cristo dice, y este es un solo ejemplo, ustedes hacen muchas cosas como esas. ¡Qué hipocresía la de estos hombres! Ellos escondían su desobediencia a los mandamientos de Dios en un manto de devoción. Ay, papi, mami, qué pena. Todo esto que tengo está dedicado a Dios. Es corbán. Lo lamento mucho, que Dios te bendiga. Increíble. Mis hermanos, esa es una de las ironías del legalismo, que añadiendo reglas a la ley de Dios, termina restándole mandamientos a la ley de Dios. ¿Oyeron eso? El legalista, añadiendo reglas a la ley de Dios, termina restándole mandamientos a la ley de Dios, porque el legalismo lleva al hombre a descuidar lo que realmente es importante para Dios, por estar más preocupado por lo que es más importante para los hombres. Y noten la secuencia que Marcos nos presenta en este pasaje, porque hay una progresión aquí de decadencia en este pasaje. En el versículo 7 dice que ellos enseñan mandamientos de hombres en vez de enseñar las escrituras. En el versículo 8 dice que ellos dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición. En el versículo 9 dice que violan el mandamiento de Dios. Y en el versículo 13 dice que invalidan o cancelan la palabra de Dios. Mis hermanos, el legalismo es algo serio, porque es imposible aferrarse a las escrituras teniendo al mismo tiempo un corazón legalista. Esas dos cosas se oponen entre sí. Yo no sé cuántas veces yo me he topado con este caso en los casi 39 años que tengo siendo creyente. Le compartimos el evangelio a una persona incrédula, pero esa persona no está dispuesta siquiera a escuchar, simplemente porque el evangelio de la gracia es contrario a lo que les enseñaron sus padres o sus abuelos. ¿Han tenido esa experiencia? La tradición de los padres y de los abuelos pesa más que la palabra de Dios. Y lo mismo puede ocurrir adentro de la iglesia. Lo mismo. Hay personas que profesan la fe, pero tienen nociones distorsionadas del evangelio. Y cuando uno trata de corregirlos, mostrándoles las escrituras, ellos cierran por completo sus oídos, porque sus tradiciones son más importantes que la palabra de Dios. Mis hermanos, nadie, absolutamente nadie, puede honrar verdaderamente a Dios sin honrar las escrituras. Nadie. Dice en Isaías capítulo 66, versículo 2, que Dios pone sus ojos sobre quiénes. Sobre quiénes Dios está atento y pone sus ojos. Sobre aquellos que son humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Humildes de espíritu y tiemblan ante su palabra. Es con ellos y solo con ellos que Dios tiene una relación de intimidad. Así que, hermanos, el legalismo es un cáncer. El legalismo es un enemigo, el legalismo es un monstruo contra el cual tenemos que luchar. Porque los legalistas terminan anulando la palabra de Dios por seguir tradiciones humanas. Pero hay algo más que este texto nos enseña. Y es que los legalistas también tienen el problema de que tratan de una forma completamente inadecuada el verdadero problema del corazón humano.
Los legalistas tratan de una forma completamente inadecuada el verdadero problema del corazón humano. Vean una vez más, versículo 14. Marcos capítulo 7, y llamando de nuevo a la multitud, les decía: escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Miren, mis hermanos, este es uno de los pasajes más neurálgicos del Evangelio de Marcos. Lo que el Señor está diciendo aquí no solamente es importante para entender, como decíamos al principio, la gran diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otra religión. Esto también es importante para entender por qué el mundo está como está. ¿Por qué el mundo está como está? La mayoría de las personas se da cuenta de que algo anda mal en nuestra sociedad. Pero muchos le atribuyen el problema a las estructuras sociales o a la falta de educación. Necesitamos urgentemente un cambio de sistema para que el mundo funcione como debe funcionar. No, dice el Señor. No. Eso no sirve. Porque el problema no está en el sistema. El problema está en el corazón humano. Por supuesto, un sistema político puede ser mejor que otro. Eso es una realidad. Tener una buena educación es mejor que no tenerla. Pero todos nosotros tenemos un problema interno que ningún sistema político, ni la mejor educación del mundo, ni ninguna práctica religiosa puede resolver. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en este pasaje es que lo que anda mal en la sociedad somos tú y yo. Lo que Él está diciendo aquí, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es que nosotros somos el problema. Vean el versículo 15. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Escuchaste eso? Lo que te contamina, lo que te hace daño, no es primariamente algo que está externo a ti, es algo que está dentro de ti. Y yo aclaro que eso no quiere decir que no debamos cuidarnos de las cosas externas que puedan llevarnos a pecar. Jesús no está diciendo eso, porque Él mismo dijo en otra ocasión que si tu ojo te es ocasión de caer, debes sacártelo. Y obviamente Él no se está refiriendo a que te quedes literalmente tuerto. Lo que Jesús está diciendo aquí es que debes tomar decisiones radicales para no poner delante de ti ninguna cosa que pueda moverte hacia el pecado.
Pero la razón por la que las cosas externas tienen esa influencia sobre ti y sobre mí es porque la corrupción ya está en nuestro corazón. Eso es lo que dice en los versículos 20 en adelante. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque es de adentro del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos, las fornicaciones, etcétera. Etcétera. Mira, escúchame bien. Tu problema no es ese jefe que te hace la vida tan difícil. Tu problema no es ese conductor que maneja en vía contraria y por momentos te dan deseos de ir manejando una patana para quitarlo de en medio. No, tu problema es que tú tienes un corazón homicida. Y yo también. Ese es nuestro problema. No es la pornografía en internet lo que te hace ver lo que tú no debes ver, sino la lujuria de tu corazón. La pornografía te seduce porque ya tú tienes un corazón impregnado de lascivia. La razón por la que te gusta chismear es porque tienes un corazón orgulloso y cruel, que disfruta publicando las faltas de los demás para luego construir un pedestal sobre los escombros de su reputación en el cual tú puedas levantarte a ti mismo. Nuestro corazón es orgulloso, nuestro corazón es insensato, nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es codicioso. Nuestro corazón es envidioso. Y ningún ritual, ni ninguna ceremonia religiosa puede resolver ese problema. Más engañoso que todo es el corazón. Jeremías 17:9. Y sin remedio, dice el texto. O como dice otra versión, extremadamente perverso. Y en otro lugar leí que se podía traducir desesperadamente enfermo. Es por eso que el legalismo no funciona. El legalismo no funciona. Porque las reglas pueden modificar la conducta hasta cierto punto, pero no pueden de ninguna manera purificar el corazón. Recuerda, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. Yo he titulado este mensaje El corazón del problema. ¿Saben cuál es el corazón del problema? El problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Pero hay algo más en este texto. Y esta es, mis hermanos, la parte central de este mensaje. Lo peor que tiene el legalista es que no descansa por fe en el único que puede resolver el problema del corazón. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren una vez más los versículos 18 y 19. Y Él les dijo: también vosotros sois tan faltos de entendimiento, ¿no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina? Eso no mancha el alma. La comida no mancha el alma. Te puede dar una indigestión o te puede subir el colesterol, pero no daña el alma. La glotonería sí, pero la comida no.
Se elimina, dice el Señor. Pero entonces Marcos añade un comentario editorial, entre paréntesis en nuestras versiones, declarando así todos los alimentos. Mis hermanos, ese comentario es importante, muy importante. En el Antiguo Testamento habían leyes dietéticas que regulaban lo que un judío podía comer. En ese sentido, habían alimentos limpios y alimentos que no lo eran. Pero ahora Marcos nos dice que Jesús declaró limpios todos los alimentos. ¿Cómo puede el Señor, que respetaba tanto la ley, ahora parecer que está eliminando mandamientos de la ley? El texto no dice cuándo fue que entró en vigor esta nueva regulación. Simplemente dice que el Señor Jesús hizo algo que hizo limpios todos los alimentos. ¿Cómo fue que Jesús lo hizo? Colosenses capítulo 2, versículo 17 nos da la respuesta. Pablo dice allí que todas esas regulaciones dietéticas no eran más que una sombra que apuntaba hacia Jesús. Como decíamos anteriormente, todas esas leyes del Antiguo Testamento que tenían que ver con la limpieza ceremonial tenían la intención de mostrarle al judío la necesidad que él tenía de purificar su corazón para poder estar en la presencia de Dios. La razón por la que Cristo declaró limpios todos los alimentos es porque todas esas leyes ya cumplieron su cometido. Su única razón de ser era preparar al pueblo de Dios para la llegada de aquel Salvador que iba a proveerles la verdadera purificación del corazón. Así que cuando el legalista sigue esforzándose por alcanzar el favor de Dios a través de un conjunto de reglas externas, lo que él está haciendo en realidad es rechazando el único medio que Dios ha provisto para acercarnos a Él y bendecirnos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que presenta esta enseñanza de una forma increíblemente impactante. No tienen que buscarlo, pero se encuentra en el capítulo 3 del profeta Zacarías. Y es un pasaje lleno de simbolismo que comienza con una visión que el profeta tiene viendo a un sumo sacerdote llamado Josué en el templo de Jerusalén, delante del ángel del Señor. Yo le pido al Señor, de verdad, le oraba esta mañana, yo espero que ustedes sientan el impacto de este texto profundamente, porque es un pasaje impresionante. Ahí está Josué, el sumo sacerdote, en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tenía tres partes: un patio exterior, un patio interior y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, o como los judíos le llaman, el día del Yom Kippur. La preparación para ese día era sumamente meticulosa. Una semana antes el sumo sacerdote se aislaba de todo el mundo para que no tocara nada inmundo antes de entrar en el lugar santísimo, ni siquiera por accidente. La noche antes él se quedaba sin dormir, orando y leyendo las escrituras. Finalmente llegaba el día del Yom Kippur. Y el sumo sacerdote se lavaba de pies a cabeza muy meticulosamente y luego se vestía de lino blanco, completamente puro. Entraba en el lugar santísimo y presentaba un animal sacrificado como expiación por sus propios pecados. Salía del lugar santísimo, volvía a bañarse otra vez
y le ponían otra túnica de lino completamente limpia. Entraba de nuevo al lugar santísimo con un animal sacrificado para expiar los pecados de los sacerdotes. Salía del lugar santísimo otra vez, se bañaba de nuevo, le ponían otra túnica de lino y ahora él presentaba un animal por expiación del pecado de todo el pueblo. Estos datos son importantes para entender lo chocante que tuvo que haber sido la visión que recibió Zacarías. Porque él vio a Josué en el día de la expiación vestido de ropas viles, dice en el versículo 3, literalmente lo que dice el texto hebreo es que Josué tenía una ropa salpicada de estiércol. Eso es lo que dice el texto. O sea, de pies a cabeza, Josué estaba completamente contaminado. Él no podía entrar en la presencia de Dios con una ropa bañada en estiércol. Un erudito del Antiguo Testamento llamado Ray Dillard, él nos dice que todo eso no era más que una representación de cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. No hay manera de que nosotros podamos encontrar purificación por nosotros mismos. Pero ahora escuchen lo más sorprendente de este pasaje. Oh, que el Señor bendiga su palabra. Dice en el versículo 4 que el ángel del Señor ordenó a los que estaban delante del sumo sacerdote que le quitaran esas vestiduras contaminadas. Y entonces le dice a Josué: mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Versículo 8 y 9 explica: pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Wow, y, hermanos, traten de ponerse en el lugar de Zacarías escuchando esto. Durante siglos el pueblo de Israel había estado presentando sacrificios de animales cada día de la expiación, porque esos sacrificios nunca podían purificarnos de una vez por todas. Y ahora Dios está diciendo que iba a llegar un día en que ya no sería necesario hacer más sacrificios, porque Él borraría por completo toda iniquidad. ¿Cómo puede ser eso posible? Dice Ray Dillard: siglos más tarde apareció otro Josué. Una nota aquí: Josué es el nombre hebreo que en griego es Jesús. Josué en hebreo, Joshua en arameo, Jesús en griego. El nombre de Jesús apareció otro Josué. Y ese Josué llevó a cabo un proceso completamente a la inversa. Él fue desnudado de sus ropas de gala para ser vestido con nuestros pecados, al asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todos los que creen en Él sean vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, como dice en Apocalipsis capítulo 19. Al que no conoció pecado, por nosotros a Él Dios lo hizo pecado, para que tú y yo podamos tener justicia de Dios en Él. Aleluya, glorias sean dadas a nuestro bendito Señor y Salvador. Esto es increíble, hermanos.